Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a hablar de las derivadas direccionales. Y los invito a visitar mi página www.millermatematiccas.com.co. Como primera medida, ¿qué es una derivada direccional? Si f de x y es una función diferenciable, entonces la razón de cambio de f con respecto a t a lo largo de una curva diferenciable con coordenadas x igual a g de t, una función, y y igual a h de t, otra función, nos determina la siguiente definición. Entonces, esta derivada direccional en un punto determinado con respecto a un vector unitario se puede determinar como este límite, cuando h tiende a cero. Claro, teniendo en cuenta si el límite existe. Cuando se calcula la derivada direccional de una función que está definida por medio de una fórmula, en general se aplica el siguiente teorema. Si f es una función diferenciable de x y de y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario de coordenadas a y b. Entonces la derivada direccional va a estar determinada por la sumatoria de las derivadas parciales de la función y cada una de ellas multiplicadas por las coordenadas del vector unitario, es decir, un producto punto. Si el vector unitario u de coordenadas AB forma un ángulo con el eje positivo x, como se muestra en la figura, entonces acá este es el eje x y forma un ángulo positivo, en este caso lo llamamos θ, entonces se puede escribir el vector de esa forma. Al ser un vector unitario, pues tiene x, tiene y. X viene a ser igual a coseno de θ y y viene a ser igual a seno de θ. Entonces podemos reemplazar a por coseno de θ y b por seno de θ. En consecuencia, nuestra fórmula anterior se transforma como la derivada direccional va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de la función por el coseno del ángulo, más la derivada parcial con respecto a y de la función por el seno del ángulo. Veamos un ejemplo. Determine la derivada direccional si f de x igual a x al cubo menos 3xy más 4y cuadrado y u, un vector unitario que se obtiene con el ángulo θ igual a pi sextos. ¿Y qué significa la derivada direccional de f en el punto 1, 2 con respecto al vector u? Veamos la solución y tomamos nuestra fórmula como base. Entonces nos queda que f de xy es igual a x al cubo menos 3xy más 4y elevado al cuadrado. Ahora la derivada parcial de f con respecto a x viene a ser igual a la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos la derivada de 3xy viene a ser 3y y la derivada de 4y cuadrado viene a ser 0 porque se comporta como una constante. Ahora la derivada parcial de esta función con respecto a y, entonces nos queda x al cubo vale 0 por comportarse como una constante. La derivada de menos 3xy vendría a ser menos 3x más la derivada de 4y cuadrado vendría a ser 2 por 4, 8y. Y aquí las tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Entonces reemplazamos en la fórmula de la siguiente manera. La derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial con respecto a y. Multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso que nos dieron fue pi sextos. Y acá por el seno del ángulo, que es pi sextos. Nos quedaría de esta manera. Ahora, recordemos nosotros que el coseno de pi sextos es exactamente igual a raíz de 3 sobre 2 y el seno de pi sextos es igual a un medio. Los otros dos términos quedan igual. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar en el punto nuestra derivada direccional. En este caso es el punto 1, 2, indicando que aquí vamos a reemplazar las x por 1 y las y por 2. Y operamos. Entonces nos queda 1 al cuadrado 1, 3 por 1, 3, menos 3 por 2 nos da 6 negativo, 3 menos 6 nos da menos 3. Y acá, 8 por 2 nos da 16, menos 3 por 1 nos da 3, 16 menos 3 nos da 13. Eso significa que nuestra derivada direccional en el punto 1, 2 va a ser igual a menos 3 por raíz de 3 sobre 2 más 13 por un medio. Y operando nos queda menos 3 raíz de 3 sobre 2 más 13 por 1, 13 medios. En consecuencia, la derivada direccional de f con respecto a u en el punto 1, 2 viene a ser igual a 13 menos 3 raíz de 2 sobre 2 porque tienen el mismo denominador. ¿Qué significa nuestra derivada direccional en ese punto con respecto al vector u? Entonces dice, la derivada direccional de f
en el punto 1, 2 con respecto a ese vector representa la razón de cambio de z en la dirección de u, es decir, en esta dirección. Es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie, en este caso la superficie es esta que nosotros tenemos acá, y el plano vertical que pasa por 1, 2, 0. Aquí está el plano vertical en la dirección de u, es decir, el plano que pasa por este vector. En consecuencia, aquí ¿qué pasa? Tenemos el punto. Aquí en este punto va a haber un cruce, una intersección, ¿sí? En ese punto o en esa intersección se puede encontrar una recta tangente. Lo que hemos acabado de encontrar ha sido la pendiente de esa recta tangente. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.